Bueno, mis hijos, vamos a empezar con lo que son los agonistas colinérgicos. Van a ser los primeros fármacos que vamos a ver, entonces hay que prestar atención. Para dominar esto, obviamente tenemos ya que saber qué es agonista, qué es antagonista y los diferentes tipos. Y vamos a hablar un poquitico de eso otra vez para repasarlo. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de colinérgico, estamos hablando de normalmente el sistema nervioso autónomo parasimpático, ¿verdad que sí? Aunque hay unas pequeñísimas excepciones donde puede hablarse del simpático, estamos hablando principalmente de lo que son las glándulas salivales, las glándulas exócrinas, que se supone que pertenecen al sistema nervioso simpático, pero utilizan neuronas colinérgicas. Entonces, lo primero es nosotros hablar de lo que es la neurona colinérgica, donde se hace la acetilcolina y donde la acetilcolina hace su función. La mejor forma de tú pensar en la síntesis de acetilcolina es pensar en un matrimonio. Primero, imagínense a Colina. Colina, ¿verdad? Mírenla aquí. Colina está buscando a alguien para casarse. Entonces va con su amiga Sodio, que es su amiga leal, que la lleva a todos lados, que la mete a todos los parties, a conocer gente. Un día, en una discoteca, ella conoce a Acetil-CoA. Ella y Acetil-CoA se dan los números, se tratan muy bien, se llevan muy bien, todo está muy nice, mucha química. Y entonces deciden juntarse y a través de una misa oficializada por acetilcolin transferasa, ellos se unen en santo matrimonio y se convierten en la familia acetilcolina. ¿Verdad que sí? Entonces, acetilcolina se guarda en estas vesículas de aquí, que se llaman vesículas sinápticas o vesículas presinápticas. Pueden encontrarla como cualquiera de las dos. Están dentro de la neurona colinérgica y estos granitos azules son la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Estas vesículas están aquí guardadas, tranquilitas, como la gente recién casada que está metida en su casa sin molestar a nadie. Así mismo, hasta que llega alguien a romper su idilio, y ese es el calcio. El calcio viene y se une a estos canales iónicos dependientes de voltaje que se encuentran en la neurona presináptica colinérgica, y al estimular los receptores lo que hace es la liberación de la vesícula con acetilcolina, o sea, causa una exocitosis. Tipo como, ok, sí, mira, mija, tu marido y tú están muy bien en la casa, pero hay que salir, hay que trabajar, hay que progresar. Y así ellos salen a trabajar y a progresar en lo que es la hendidura presináptica para unirse al receptor que está en la membrana postsináptica. Okay, ¿verdad? Esto es la sinapsis, esto lo que está de este lado es pre y lo que está de este lado es post. Vamos a borrar todo esto. Entonces, quedamos en que la acetilcolina sale, va a trabajar, a progresar, a hacer su función en la vida, porque una es bella pero no es rica, entonces tiene que salir a trabajar y ellos van juntos como la pareja que son, unidos, porque ellos son una pareja goals, las parejas que siempre van de la mano. Entonces ellos van a su receptor tranquilito y están ahí progresando en la vida. ¿Qué pasa? Es bien sabido que siempre que hay una pareja progresando en la vida, hay alguien a quien eso le molesta. Porque eso es un problema. Ay, Dios mío, no hay algo que moleste más que dos gente progresando en la vida. Y aquí es donde entra nuestra enzima hidrolizadora, que es acetilcolin esterasa. Acetilcolin esterasa. O ester para los amigos. Ester lo que hace es que va, ¿verdad que sí? Cuando el receptor ya ha sido estimulado, va y se empieza a meter en acetilcolina y empieza a meter cizaña y mete cizaña y mete cizaña hasta que logra que ellos se divorcien y se separen de nuevo en colina y acetato. Colina, como fue una mujer seria todo el tiempo, ella se queda con absolutamente todo, con la casa,
con todo. Y luego de un periodo respetable de sanación, Colina decide que quiere conocer a otra persona y vuelve con su amiga Sodio a repetir todo el proceso. Ahora, Acetato, que fue lo otro que quedó después de esa separación fatídica, ya a él no le quedó nada y él tuvo que irse de ahí y buscarse su vida en otro lado, porque Esther, después de que lo separó, más nunca lo quiso. Entonces, piensen en eso como un matrimonio. Colina y acetilcolina se conocen, Colina y acetil-CoA se conocen, forman acetilcolina, se quedan en membrana, en vesículas presinápticas, salen por exocitosis luego de que el calcio estimule los receptores, están ahí en la membrana, se une al receptor de acetilcolina y entonces luego son hidrolizados, son separados por acetilcolinesterasa. La colina se reabsorbe y repite el ciclo y el acetato se va por ahí a otras vías metabólicas que no son mi problema ahora mismo. Entonces sigamos. Los receptores. Muy importante siempre tener pendiente los receptores. Hay 3 tipos de receptores principalmente: los muscarínicos, los nicotínicos y bueno, acetilcolina. No, mentira. Hay 2 tipos de receptores: nicotínicos y muscarínicos. Y hay 3 tipos de neurotransmisor: muscarina, acetilcolina y nicotina. Vamos a ponerlo de otro color. Los tipos de receptores son 2. Los tipos de neurotransmisores son 3. Están los mismos 3 en la imagen de arriba y en la imagen de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Los receptores muscarínicos se llaman muscarínicos porque ellos tienen una afinidad altísima y perfecta. ¿Con quién? Con la muscarina. Tú eres de quien te hace sentir bien, de quien te hace sentir pleno. Y eso mismo son los receptores. Yo soy de quien me pone a mi máxima expresión. Yo soy un receptor muscarínico porque a mí lo que me pone a toa es la muscarina. Los nicotínicos, por el contrario, dicen: no, yo soy de nicotina. A mí la nicotina es lo que me pone high, lo que me pone rápido. Si no hay nicotina, no. Pero los 2 receptores coinciden en algo. ¿Ven cómo ese motor? Los 2 receptores coinciden en algo, en que la acetilcolina funciona por igual, en que si tú le das acetilcolina, fíjense, está en el medio las 2 veces. Los 2 tienen la misma afinidad por ese neurotransmisor, como, bueno, mira, yo prefiero tal cosa, pero está bien, yo cojo eso. Vamos a poner un ejemplo gourmet y riquísimo. Yo prefiero la pechuga a la crema, pero si lo que es a la plancha, pues también yo la cojo. Está algo ahí como en el medio, ¿entienden? Entonces, es un ejemplo. Vamos con los receptores. Los receptores tienen su proteína G asociada. Recuerden que el sistema nervioso parasimpático tiene los receptores nicotínicos, como lo acabamos de ver, y los muscarínicos. Los nicotínicos normalmente se conocen como NM, que están en la unión neuromuscular, por eso me gusta mucho ese nombre. Y están los muscarínicos. Los muscarínicos van de la M1 a la M5, pero solamente los primeros 3 tienen una localización y una función fisiológica establecida. 4 y 5 no se habla mucho de ellos en lo que es el fundamento clínico. Entonces vamos con los receptores. Los M1 y los M3 están asociados a proteína GQ. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, casi en el siguiente slide. Y el M2 está asociado a proteína GI. Los M1 se encuentran en el cerebro y en el abdomen, en el tracto gastrointestinal. Se encargan de funciones cognitivas superiores y también del sistema nervioso entérico, del sistema nervioso de la tripa. Los M2 están en el corazón y estos disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad o la contracción de los atrios o... ¿cuál es el otro nombre de los atrios? Eso con los ventrículos. Eso mismo, la parte de arriba del corazón, las cavidades superiores. Ay, Dios mío, las aurículas es el nombre.
Entonces, básicamente nosotros, imagínense el corazón de la siguiente manera. Recordando siempre que los sistemas simpático y parasimpático tienden a tener acciones iguales y opuestas. Por un lado tenemos a los receptores beta 1 y por otro lado tenemos los receptores M2. Uno baja la contractilidad y baja la frecuencia cardíaca y el otro la sube. ¿Ven? Fuerzas iguales y opuestas en un órgano hacen lo contrario, son estimulaciones opuestas, bla 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 bla. El otro es el M3, que es como más fácil decir dónde no está en el corazón y no está en el cerebro, literal. Está en todo lo otro, glándulas exócrinas, en el intestino para el movimiento intestinal, la peristalsis, la digestión, la contracción vesical, que es lo que nos ayuda a orinar. Cuando uno puja, cuando uno aprieta la vejiga, hay que apretarla para vaciarla. Tienen que pasar dos cosas: la vejiga debe contraerse y el esfínter debe relajar. Entonces, abrir el esfínter es como tú abrir una compuerta y entonces tú agarras y aprieta la vejiga y así se orina. La liberación de insulina también se relaciona con los receptores M3, porque yo siempre he pensado que el parasimpático tiene que ver con la relajación, con dormir bien, con comer bien, con estar tranquilo. Entonces, cuando tú comes bien, tú necesitas insulina para tú aprovechar todos esos carbohidratos. Cuando tú comes bien, tú necesitas peristalsis para mover esa comida, para que las harturas no te maten. Cuando tú comes bien, tú necesitas liberación de ácido gástrico para que esa comida se digiera, entre otras cosas. También se necesita vasodilatación porque, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la generalidad del capítulo 1? Que hablábamos de que se necesitaba un flujo de sangre constante y bueno para uno poder absorber bien a los medicamentos a nivel gastrointestinal. Pasa lo mismo con la comida. Para absorber los nutrientes, el intestino necesita sangre. Por eso da sueño después de uno comer, porque se vasodilatan esos vasos del intestino. Y toda la sangre se va para la barriga y el cerebro dice, ay no, yo no puedo ahora. Váyanse para ahí, para resolver lo de la comida y después hablamos. Sí, de verdad. Los M3 también son importantes porque a nivel del pulmón causan broncoconstricción. A nivel del ojo causan miosis, que es contracción de la pupila se pone pequeñita, y causan acomodación, la acomodación del cristalino, lo que te ayuda a tu ver de cerca y ver de lejos. Aquí es donde vamos a hablar de las proteínas G. Miren aquí, estos son los receptores asociados a cada proteína G, están en esta línea. Y aquí están las proteínas G de cada una. Entonces, la mnemotecnia, como ven, o la frase para ustedes acordarse es have, am, o sea, el 1, M. ¿Por qué el 1 ahí grande? Porque son H1, alfa 1, B1, ese receptor B es de vasopresina o ADH, tiene más relación con el sistema endocrino, entonces no nos compete en esta parte. M1 y esta M que está aquí sola es la M3. ¿Entienden? Este 1 está grande porque las primeras 4 son 1 y el último que queda es M3. Siguiendo con esta misma proteína G, que pueden ver que es la GQ, podemos ver que la GQ activa una enzima que se llama fosfolipasa C. La fosfolipasa C lo que hace es que tenemos los lípidos se dividen para crear este compuesto y luego la fosfolipasa C actúa sobre él para dividirlo en IP3 y DAG. El IP3 es el segundo mensajero más importante, porque este también es el segundo mensajero, pero del que todo el mundo habla y todo el tiempo se pregunta y todo el tiempo todo el mundo está pendiente, es el IP3. Este lo que hace es que activa la proteína quinasa C y todo el objetivo es aumentar calcio, en este caso, para producir contracción del músculo liso. Entonces, proteína GQ, fosfolipasa C para hacer IP3 y el objetivo es obtener calcio para hacer una contracción. Los otros dos proteínas G asociados son, vamos a hacerlo con un lápiz diferente, GS y la otra es GI.
GI vamos a explicarla primero porque los receptores son más fáciles. Básicamente son M, A y D, 2. M2, alfa 2, D2. Todo 2. Si no hay un 2, no puede ser GI. Entonces, ni siquiera lo pienses. Si la pregunta en algún momento dice, no, que está asociado a proteína GI, y vienen y le salen de que M3, M1, beta 1, no tiene un 2, descártelo automáticamente y no pierda tiempo. Y por otro lado tenemos las GS. La de GS es un poco complicado. Hay dos opciones: o aprendes las otras dos y todas las que no te sepas son GS, o yo tengo una mnemotecnia para pero es bien incómodo. Mi mnemotecnia para es muy larga y es esta. Ahora voy a explicar qué es lo que. Ven, es muy larga, es literalmente Happy Birthday Víctor, como que tú no fuera gago, bebé. Entonces, Happy, porque es H2. Míralo aquí. H2, BBB, así lo puse como un gago porque son todos los beta, beta 1, beta 2 y beta 3. Day lo escribí así porque cuando decimos day es 1, está en singular, D1. Y, mírala ahí, la D1. Y finalmente, Víctor, escrito con el 2, porque es B2. Sí, los es muy rebuscado, es un poco largo, por eso les digo, tienen dos opciones: aprenderse la G y la S, la Q y la S, la Q y la I, y todo lo que ustedes no se sepan, el AS. Todo lo que no se sepan, el AS. Todo lo que no se sepan, el AS. Ahora, ¿cómo funciona esto? Fíjense que ellos se unen en una misma vía, porque S significa estimulación o estimulador, e I significa inhibidor. Entonces, básicamente, si yo estimulo, por ejemplo, los receptores beta 1, que ya hablamos que los beta 1 pertenecen a GS, lo que va a pasar es que yo voy a estimular la adenilciclasa. La adenilciclasa es una enzima que convierte ATP en AMP cíclico, y a su vez esta estimula la proteína quinasa A. La proteína quinasa A entonces lo que hace es estimular la cantidad de calcio, en este caso en el corazón. Entonces básicamente estimulo la adenilciclasa para que me haga proteína quinasa A y haya calcio. Por otro lado, la GI de inhibición lo que hace lo contrario. Básicamente yo inhibo la adenilciclasa para que la ATP no se convierta en AMP cíclico. Y si por casualidad ya las cosas llegaron allá, también bloqueo la proteína quinasa A. Entonces, pues, sigamos. Podemos dividir los agonistas en dos grupos principalmente. Podemos dividirlos en agonistas directos y agonistas indirectos. ¿Qué criterio utilizamos? Agonista directo es todo aquello que se parezca a la acetilcolina, que sea estructuralmente similar, que cuando se pare por ahí tú no estés seguro si es ella o no, y se sientan en el receptor y hacen su función. Y los indirectos podemos clasificarlos o subclasificarlos en dos grupos después, que son los reversibles y los irreversibles. Los reversibles son aquellos que normalmente lo que hacen es se cogen a ellos mismos como sustrato para la acetilcolinesterasa. Son como un distractor para que la acetilcolinesterasa no se meta en ese bello matrimonio. Y los irreversibles lo que hacen es inhibir la acetilcolinesterasa de manera permanente. El primero del que vamos a hablar es de la acetilcolina. La acetilcolina como neurotransmisor, muy bien, 5 estrellas, 10 de 10, lo máximo. Como medicamento, no.
es algo polar, entonces no puede penetrar bien en las membranas, porque acuérdense lo que hablamos, tiene que estar grasosito para que pueda entrar por las membranas. Y como efecto terapéutico deja mucho que desear, porque es que tú lo usas y tal vez te puede resolver ese problema, pero es que tú vas a estimular tantos receptores, porque básicamente todo receptor colinérgico que haya va a querer tener algo que ver con esa acetilcolina, y los efectos adversos van a ser tanto que eso no va a valer un chele, eso va a ser más problema, va a salir más cara la sal que el chivo. Entonces, efecto terapéutica, 0 estrellas, pésimo servicio. Otro agonista directo que vamos a ver es el betanecol. Betanecol literalmente es eso. Él se parece a la acetilcolina, pero no es acetilcolina. Tiene algunos cambios estructurales en sus componentes que le permiten ser más resistente a la acetilcolinesterasa. Es como que la tipa venga ahora a enamorar al tipo y él como, tú no me gusta. Y entonces ahí la tipa tiene que esforzarse más para tratar de metérselo por los ojos. Tigre resistente. Entonces, normalmente, este no tiene acciones nicotínicas debido a que tiene un grupo metilo y estimula a los receptores muscarínicos en la vejiga y en el intestino. Entonces, esto hace que el paciente pueda orinar mejor. Se utiliza para pacientes que tengan problemas para orinar, normalmente posquirúrgico, o pacientes que tengan problemas para defecar, normalmente posquirúrgico también. Entonces, se utiliza para vejigas atónicas, vejigas que no se pueden contraer, siempre y cuando no sea obstructivo. Si hay algo en el medio evitando que esa vejiga se vacíe, no se puede utilizar betanecol, porque eso se va a explotar todo. Si el problema es la vejiga que está vaga y no quiere contraerse, entonces usamos betanecol. Esta puede utilizarse también para tratamiento de megacolon. Megacolon es una afección intestinal. Efectos adversos, pues puede ser que ella decida causar efectos colinérgicos. Por ejemplo, está contraindicado en pacientes asmáticos de manera general, a menos de que sea la última opción. Y si se va a dar, lo ideal es ponerle sulfato de atropina. ¿Por qué? Porque la atropina, vamos a ver más adelante, que es un antagonista y todo eso, así que no se preocupen, lo vamos a entender en otro video. Entonces la atropina va a bloquear los receptores y no va a permitir que el betanecol vaya allí. Entonces el paciente no va a tener efectos broncoconstrictores, y también se utiliza para disminuir los efectos cardiovasculares. Otro medicamento que tenemos es el carbacol, otra copia de la ACTH porque también es un agonista directo, resistente también a la acetilcolinesterasa, o sea, de primera mano tú no me gusta, pero si tú te esfuerzas, tal vez, mira, aquí pase algo. Vamos a ver. Tiene tanto acciones nicotínicas como muscarínicas, y es biotransformado más por otras esterasas. O sea, a la tipa principal él le dice que no, pero hay otras compañeras de la oficina que él se queda como mirándola y dice, tal vez, más rápido contigo. Entonces, sin embargo, como el tigre todavía como que tal vez, es lenta esa degradación. Entonces normalmente se utiliza en el ojo, tiene una relación muy grande con lo que es el glaucoma, entonces causa miosis, que es constricción de la pupila, ya lo hablamos, y puede causar espasmos de acomodación, el paciente no va a poder ver bien. Puede ser que esté todo el tiempo contraído ese músculo. Entonces, efectos adversos que siempre se tienen en cuenta son los relacionados con el sistema cardiovascular y el sistema gastrointestinal. Ya sabemos cuáles son los receptores, ya sabemos lo que hacen, entonces si yo estimulo esos receptores, ya yo sé los efectos que van a tener. Por ejemplo, ya yo sé que en el gastrointestinal yo tengo los M3 y que los M3 causan peristalsis. Entonces si me están diciendo que tengo un agonista colinérgico que va a los receptores muscarínicos y que afecta el intestino, y el intestino yo tengo M3, entonces por lógica va a afectarme los receptores M3 que yo tengo en el intestino, eso significa que yo voy a tener un aumento de la peristalsis, un aumento de las secreciones, o sea, que da diarrea.
Ven, si entienden los receptores, si tienen una idea de qué hace el receptor, cuando un medicamento le diga, no, yo estimulo esto, yo estimulo este receptor o yo inhibo este receptor, ya ustedes hacen una idea qué hace ese medicamento, cuál será el efecto. Algo interesante es que puede causar la liberación de adrenalina de la glándula suprarrenal y muy importante la miosis, porque es para la miosis que lo buscan. Otro medicamento importante es la pilocarpina. La pilocarpina es también resistente a la acetilcolinesterasa, ¿verdad que sí? Ok, es un poco menos potente, pero como no tiene carga, puede penetrar en el sistema nervioso central, es decir, ya puede entrar al cerebro y hacer cosas. Tiene actividad muscarínica, entonces se utiliza mucho para glaucoma. Un paciente con glaucoma es muy probable que esté tomando este medicamento, ya que no importa si el ángulo es abierto, cerrado, si es una emergencia, lo que sea. Entonces, nada, se usa. Es importante saber que es un potente secretagogo. ¿Qué quiere decir con secretagogo? Secreta, de secreción, gogo, estimula las secreciones. Entonces quiere decir que los pacientes que lo utilizan tienden a salivar mucho, sudar mucho y llorar mucho, o sea, lagrimear, porque no es que están llorando, lagrimeando. Entonces es importante saber esto porque se utiliza como tratamiento de síndrome de Sjögren. ¿Y por qué eso me importa? Porque el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, una enfermedad donde el cuerpo se ataca a sí mismo. En especial ataca lo que son las glándulas exócrinas, las glándulas salivales, las glándulas lacrimales, las glándulas sudoríparas. Entonces normalmente yo voy a tener a esta paciente femenina de 40 y pico de años, que la hermana sufre de la tiroide, porque así que ellos van a decir, no, mi hermana sufre de la tiroide, o que su hermana es diabética, siempre la hermana, o que la hermana es diabética, y te dicen, no, mire, doctora, yo tengo muchísimas caries dentales, y tú le abres la boca y la verdad que la doña está podría, pero tú te das cuenta de algo cuando tú empiezas a trabajar esas caries dentales. Por más que tú has manipulado a la paciente y ha tenido la boca abierta, la paciente no está salivando. La paciente no saliva. ¿Y por qué la paciente no saliva y esta boca tan seca? Y esa es la explicación de las caries. Boca seca, falta de IgA, falta de combate contra bacterias se van formando. También sabemos que la saliva ayuda a la limpieza de algunos otros productos que quedan en la boca. Entonces básicamente se está acumulando basura y no hay nada que la quite y se van formando las caries dentales. Pero encima tú llevas ya rato trabajando en la doña 4 muelas, que están bien profunda, con la turbina prendida, y la doña ni suda ni llora. Y el aire se te dañó a ti hace como 3 días, tú estás ahí que no te aguantas ni tú mismo y la doña está como que nada está pasando. Entonces una doña que no suda, una doña que se vive arrancando el ojo porque dice que lo tiene seco, que siente como que tiene arena, una doña que no saliva, una doña que vive con caries, tiene síndrome de Sjögren lo más probable y se le da pilocarpina para ayudarla con las secreciones. Otra cosa que se hace con esos pacientes es decirle que masquen chicle. ¿Para qué? Para estimular a las glándulas salivares a producir saliva y ayudar a proteger mejor esos dientes. Metacolina. Metacolina, lo más interesante de ella es, por cierto, pilocarpina, como estimula las glándulas salivares muy fuertemente, puede causar dolor cerca del área de las cejas. Así que tal vez trabajando al paciente diga, no, porque a mí lo que me duele es esto aquí, pero no tiene nada que ver con el procedimiento realizado. Metacolina básicamente es un medicamento que sirve para una sola cosa. Una cosa que se llama prueba de metacolina, que es, tú se lo das a un paciente para ver si tiene asma. El paciente llega y dice que alguna vez se ha apretado. Tú le das metacolina. ¿Se apretó? Tiene asma. No se le da al paciente si el paciente llega apretado. Sí. O sea, si llega con dificultad respiratoria y tiene síntomas de ataque de asma, no se usa metacolina. Otros agonistas que vamos a ver son los indirectos. Ya estos, especialmente estos que vamos a ver primero, son reversibles. Inhiben de alguna manera, de forma momentánea, la acetilcolinesterasa. La entretienen. Edrofonio es el primero. Edrofonio es el prototipo, fue el primero que salió, es de acción breve.
se utiliza sobre todo para el diagnóstico de miastenia gravis, que es otra enfermedad autoinmune. ¿Se acuerdan los receptores de acetilcolina que hablábamos en la unión neuromuscular? Pues esta enfermedad lo que hace es que destruye esos receptores y entonces el cuerpo tira más acetilcolina para ver qué receptor puede estimular. Lo que hacemos con esto es inhibir la acetilcolinesterasa para evitar que esa acetilcolina que tenemos ahí se dañe y le dé más oportunidades de conseguir un receptor al cual estimular. Entonces, este medicamento se une al centro activo de la acetilcolinesterasa y le entretiene mientras tanto. Si yo tengo una sobredosis de este medicamento, utilizo atropina. Por otro lado, tengo fisostigmina. Fisostigmina a mí me gusta decirle que es todopoderoso porque fisostigmina estimula mucho los receptores colinérgicos. Pila, donde llega fisostigmina es como, oh Dios mío, el final. Es utilizada como antídoto de atropina. Si un paciente tiene sobredosis de atropina, se le da fisostigmina. Pero es importante saber que la fisostigmina puede causar bradicardia, convulsiones y disminución del gasto cardíaco. Lo de la disminución del gasto cardíaco es porque el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca, que es las veces que se contrae el corazón, por el volumen sanguíneo. Entonces, como esto es una fórmula conceptual, no es algo que hay que saber y que para calcularlo, sino el hecho de saber que si disminuye la frecuencia cardíaca, pues va a disminuir el gasto cardíaco. Recuerden, es algo conceptual, no es algo que se ande calculando. Otro medicamento que tenemos es la neostigmina. Esta inhibe de forma reversible la acetilcolinesterasa, casi igual que la fisostigmina. Es más polar, entonces es más difícil que el sistema gastrointestinal lo absorba y no puede penetrar en el sistema nervioso central. Se usa principalmente para estimular la vejiga y las vías gastrointestinales y es un antídoto para los bloqueadores neuromusculares competitivos. Vamos a hablar de ellos en el siguiente capítulo. Sus efectos adversos son sobre todo sobreestimulación colinérgica, es decir, salivación, rubor, disminución de la presión arterial, náusea, diarrea, broncoespasmo, todo eso. Pero no efectos a nivel del sistema nervioso central y está contraindicado si el paciente tiene una obstrucción en la vejiga o en el intestino, porque imagínense que tuviera tapado el intestino y tú estás promoviendo ahí una diarrea, o sea, eso se va a tapar, eso se va a llenar, eso se va a explotar, o sea, normal. Piridostigmina es un medicamento que es inhibidor también de la colinesterasa y se utiliza para miastenia gravis, lo mismo que hidrofonio, solo que este sí se utiliza para el tratamiento, o sea, tú se lo das al paciente ahí el resto de su vida. Los otros medicamentos son el tratamiento para el Alzheimer, principalmente donepezilo y galantamina. Estos son inhibidores de la acetilcolinesterasa igual y se utilizan en pacientes que tienen Alzheimer, que recuerden que es un tipo de demencia, el tipo más común de demencia son estos viejitos de 60 y pico, 70 y pico de años, que se le empiezan a olvidar las cosas, en especial las cosas más recientes. Y este medicamento no detiene la progresión, a la gente no se le va la demencia, eso no se cura, pero hace que sea más lenta. El principal problema con tacrina, que es el primero que tenemos aquí, es que es hepatotóxico. ¿Qué efecto tienen los otros? Efectos colinérgicos, que rubor, que síncope, que cosas así, sobre todo síncope. O sea, síncope es un desmayo. Entonces, los últimos medicamentos o las últimas sustancias que vamos a ver son los inhibidores irreversibles ya de la acetilcolinesterasa. Normalmente de estos medicamentos se habla más como envenenamiento por órganos fosforados. Entonces es importante que sepan que comúnmente esto se da con insecticidas
en especial lo que se usan para fumigar los campos y cosas así. Entonces casi siempre cuando ustedes tengan que pensar en intoxicación por orgánicos fosforados, va a ser un viejito granjero con una finca que anda fumigando sus cosechas, casi siempre sin guantes, sin camisa, con una bota de goma y un pantalón todo roto y una gorra, porque la barriga puede coger sol pero la cabeza no. Entonces estos pacientes agarran, fumigan, se bañan en la fumigación, a veces hasta bañan a los animales, los perros, los gatos y eso, digo, para matarle la pulga, y no se bañan ni nada, y solamente se quedan ahí con la sustancia pegada al cuerpo, y esta se absorbe principalmente vía la piel, pero también puede hacerse por vía respiratoria o por vía oral, digamos por ejemplo que él se esté limpiando la cara o cosas así, ¿entienden? Entonces hay que tener en cuenta que vamos a tener 3 tipos de manifestaciones. Vamos a tener efectos muscarínicos, efectos nicotínicos y efectos del sistema nervioso central, dependiendo de qué receptores sean estimulados y de qué tan grave sea. Normalmente los efectos muscarínicos están siempre, eso está seguro, eso viene porque viene. Diarrea, micción, que se orina, miosis, broncoespasmo, que se describe como disnea, como que no puede respirar, que le falta el aire y que se oye un pitido, como un algo así. Bradicardia, emesis, que es vómito, lacrimación y sudoración excesiva. La salivación también y la diarrea, muy importante. Lo dije 2 veces. El tratamiento para estos signos y síntomas en específico es atropina. Atropina no es el antídoto de los órganos fosforados, pero trata los signos y síntomas muscarínicos, que son lo que casi siempre presentan los pacientes. Por otro lado, tenemos los signos y síntomas nicotínicos. Nicotínicos bloquean la unión neuromuscular, como si fueran succinilcolina, que es un medicamento del siguiente capítulo. Esto se trata con pralidoxima o pralidoxina. Se regenera la acetilcolinesterasa, lo que permite que se quite la acetilcolina, porque todos estos signos y síntomas se causan porque se inhibe la acetilcolinesterasa, y si nadie detiene a la acetilcolina tira para adelante como la más mejor y hace una estimulación de todo el cuerpo, de todo receptor que se encuentre. Finalmente tenemos ya efectos sobre el sistema nervioso central en sí, como la depresión respiratoria, la letargia, las convulsiones y la muerte del paciente. Entonces, si no se raya la pizarra, no se dio la clase. Eso sería todo en lo que respecta a los agonistas colinérgicos. Ya entonces, la siguiente vez vamos a hablar de los antagonistas colinérgicos, lo que nos va a ayudar a entender el resto, o sea, parte de esta clase que se menciona mucho, lo que son atropina y succinilcolina sobre todo.